el aprendizaje es innato. Mira, esto es lo que tienes que aprender, esta es la A, esta es la B, y debes hacerlo de esta manera, y si no lo haces, pues tienes una dificultad. Incluso cuando hablamos de autismo, de síndrome de Down, tenemos la capacidad de aprender. Primer tip, siempre que vayamos a darle una instrucción a un niño, y más si tiene dificultades atencionales, se debe acompañar, primero, contacto físico, la cabecita, el hombro, tocarlo. Número 2, mirarlo a los ojos. Número 3, dar la instrucción, una instrucción al tiempo. Que la rutina es muy importante. La rutina es importante, pero el déficit de atención no es capaz de hacer rutina. No, le cuesta mucho. Las pataletas es la amígdala disparada. ¿Cómo ser mejores padres, mejores maestros, teniendo en cuenta nuestro cerebro? Y ese será nuestro tema de hoy, neurodesarrollo, en Tomenota TV. Acompáñennos. Hay un dicho popular que decía en el pasado, la letra con sangre entra. Y de eso nos vamos a ocupar hoy, cómo en la antigüedad no se tenía en cuenta el cerebro y probablemente en la actualidad tampoco. Muchos maestros y padres de familia educamos sin tener en cuenta ese componente esencial que es el cerebro. Lograr una comprensión más profunda del cerebro nos ayudará un poco a ser mejores padres y maestros. Y para eso nos encontramos hoy con la doctora Mariana Gómez Mejía, directora del Laboratorio de Comportamiento Humano y Neurociencia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Muchas gracias por estar con nosotros, Mariana. De verdad que vos sos una invitada de cabecera nuestra aquí en Tomenota. Muchas gracias, Carlos, por la invitación de nuevo, y yo feliz de poder conversar contigo y con todos nuestros televidentes. Es verdad lo que estoy diciendo. Si nosotros estuviéramos más conscientes del cerebro, seríamos mejores padres y mejores maestros los que están en la docencia. Así es, así es. Si nosotros conocemos cómo funciona nuestra mente, y no solamente cómo funciona en términos cognitivos, sino emocionales, y también en ciclos de vida, en retos evolutivos, pues seremos personas más comprensivas al momento de regañar, juzgar o intervenir en la educación de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Mira, yo quiero iniciar con esta pregunta, ¿el aprendizaje es innato? Nosotros cuando nacemos ya tenemos esa capacidad de aprender, porque a veces uno ve que nosotros los adultos le exigimos a los niños, mira, esto es lo que tienes que aprender, esta es la A, esta es la B, y debes hacerlo de esta manera, y si no lo haces, pues tienes una dificultad. Eso es innato el aprendizaje. Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender, ¿sí? Hay un componente que es heredado, que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Sin embargo, y sabemos que no necesariamente el coeficiente intelectual es necesario para desarrollar habilidades de aprendizaje, porque los chicos con discapacidad cognitiva aprenden. Entonces, todos, independientes si tenemos dificultades o no, incluso cuando hablamos de autismo, de síndrome de Down, tenemos la capacidad de aprender. Todos los seres humanos. Que se logren unas etapas que en otras ya es más un desarrollo de la educación que una dinámica de nuestro cerebro, de nuestra mente. Sí tenemos algo que se llaman las ventanas de estimulación o las ventanas de tiempo. Tenemos edades en que aprendemos más rápido ciertas cosas y hay que aprovecharlo, sí, eso es verdad. Pero eso no quiere decir que si no se hace en ese momento, pues entonces ya no lo va a hacer. Todos tenemos la capacidad de aprender en todo momento, en toda la vida. Un anciano puede aprender. Y eso tiene que ver con las conexiones neuronales. Eso tiene que ver con plasticidad cerebral. Plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? La plasticidad cerebral es la capacidad de nuestro cerebro para aprender, para cambiar, para recuperarse, para generar nuevas conexiones o aprendizajes. Y voy a utilizar una metáfora, es como si nuestro cerebro fuera una plastilina que podríamos ir moldeando, y de allí viene la palabra. Entonces yo puedo aprender, desaprendiendo, ¿cierto? Yo puedo recuperarme de un accidente en donde perdí alguna función de nuestro cerebro. Yo puedo generar conexiones nuevas. Eso es plasticidad. Te voy a hacer una pregunta, pero no me la respondas todavía. ¿Listo? Okay.
¿Cuáles son, como tú dices, esos neurotips que debo tener en cuenta como papá o como profesor, como docente, si me dedico a eso, para favorecer el aprendizaje de mis niños, de mis estudiantes? ¿Listo? Listo, listo. ¿Qué es el déficit de atención? Me gustaría como que pasáramos por ahí, porque la atención es aprendida o es un componente que ya viene con nosotros. Bueno, la atención hace parte de los dispositivos básicos de aprendizaje e incluso de los procesos psicológicos básicos. La atención se va fortaleciendo con el tiempo porque está incluso en nuestro lóbulo frontal, el dispositivo atencional, pero es una función que es muy fluctuante, que se altera con mucha facilidad y que incluso hoy por el uso de las pantallas podríamos decir que todos tenemos déficit de atención, ¿cierto? ¿Cómo les expresaría yo qué es un déficit de atención? Imaginemos que el dispositivo atencional es un colador. Entonces nosotros en el colador, cuando vaciamos por ejemplo un jugo, pasa el líquido, que es lo que nos interesa, y queda la fruta. Lo mismo pasa con nuestra atención. Hay un filtro en donde el cerebro dice, usted me interesa, puede seguir su camino, pero usted que no me interesa, no, quédese arriba del colador. Entonces por eso los ruidos, tal vez alguien cantando o alguien pasando, que te llegue un papel o cualquier cosa no te desconcentra, pero a otros sí. ¿Qué pasa con el déficit de atención? Ese colador, los huecos son gigantes. Entonces toda la información pasa. Cuando yo tengo un colador que se daña, toda la información pasa, toda la fruta pasa. Lo mismo pasa con el déficit de atención. Tiene un colador con unos huecos tan grandes que no logra filtrar la información y todo entra. Por lo tanto, se distrae con facilidad y eso es lo que pasa con el déficit de atención. Pero, a ver, como un poco a modo de crítica también, no todo lo que se mueve es hiperactividad y no todo lo que se mueve es déficit de atención. O sea, no todo tiene que ver con el cerebro, ¿sí? ¿Qué pensás? Mira, la atención y el comportamiento es lo primero que se altera frente a problemas emocionales. Por ejemplo, entonces un niño está pasando por un proceso de duelo, o sus papás se están separando, o vive discusiones en su casa, o incluso tiene hambre. Cuando eso sucede, se altera la atención y se altera el comportamiento, porque ellos no pueden dar cuenta de su estado emocional a través de un dispositivo verbal o de introspección, sino que debe expresarlo a través de otras cosas, como el comportamiento y el déficit de atención. Como el movimiento. Los niños son más fluidos con el movimiento y con... Empiezan a comportarse mal, empiezan a ser impulsivos, empiezan a ser agresivos en muchas ocasiones, empiezan a molestar a sus compañeros, empiezan a perder las cosas, porque el déficit de atención además tiene un hoyo negro, por donde todo se pierde. Entonces es como si andaran con un hoyito negro al lado y se pierden los lápices, los colores, los borradores, los sacapuntas, los termos. Eso es una cosa impresionante. Generar nuevas conexiones en el cerebro se da a través de las nuevas experiencias que vivimos nosotros, los seres humanos. Y es por eso que es muy importante comprender el funcionamiento de nuestro cerebro. Si comprendemos cómo funciona el cerebro, comprenderemos cómo aprendemos. También es muy importante, que nos dice la doctora Mariana, cuando hay problemas de atención, déficit de atención, hiperactividad, no todo lo que se distrae, no todo niño que se distrae es hiperactivo o tiene déficit de atención. Es muy importante descartar el tema emocional, las circunstancias o situaciones por las que está atravesando el niño y que pueden estar afectándolo emocionalmente. Los invito para que sigamos aprendiendo sobre el neurodesarrollo aquí en Tome Nota TV. Tome nota. Entonces lo que estás diciendo es muy interesante. O sea, hay que tener en cuenta esa parte emocional para no ir a diagnosticar un déficit de atención e hiperactividad que probablemente tiene más sus bases emocionales. Carlos, por ejemplo, en esto hace un tiempo hubo una moda de diagnósticos de TDAH, ¿cierto? Un montón de diagnósticos y los colegios muy preocupados porque habían muchos niños con TDAH, que es trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y hoy sabemos que fue un mal diagnóstico. Podemos diagnosticar déficit de atención con hiperactividad por un componente de carácter biológico o genético, que hay una prevalencia alta de que si el padre, el abuelo tuvieron déficit de atención, pues el niño también. Podemos decir que hay un déficit de atención con hiperactividad de carácter de pautas de crianza,
¿sí? Falta de límites y falta de pautas de crianza que lleve a que ese niño tenga esos comportamientos, o podemos decir que los estados emocionales o las necesidades educativas específicas, que las necesidades educativas específicas incluyen el desplazamiento, la pobreza, el hambre, el déficit de atención, la dislexia, la discalculia, el autismo, el síndrome de Down y toda la neurodiversidad, también afectan los componentes de comportamiento y el componente atencional. Entonces es muy complejo y es lo más importante, hacer un buen diagnóstico, porque si no, yo no sé para dónde coger. Y es más grave aún que cuando diagnosticamos un niño con déficit de atención y lo medicamos, si tiene problemas emocionales, el medicamento toma cualquier ruta y lo vuelve más ansioso o lo vuelve más depresivo. Produce el efecto contrario. Se puede medicar de forma con unos resultados muy positivos un TDAH puro, es decir, sin problemas emocionales. Lo que se espera con el medicamento es como reconstruir ese coladorcito que vos estabas diciendo. Disminuir el tamaño de los círculos del colador. ¿Y cuál es el neurotransmisor? La dopamina. Dopamina. Sí. El déficit de atención tiene un déficit de dopamina en el lóbulo frontal. La dopamina, así como en términos básicos y sencillos, como para... Bueno, la dopamina es un neurotransmisor que tiene muchas funciones. Se conoce principalmente porque genera placer cuando se libera en sistema límbico o centros de recompensa, pero cuando se libera en el lóbulo frontal es atención y cuando se liberan áreas motoras es movimiento. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que activa el sistema nervioso, llámese por generar una emoción placentera o llámese por lograr que ese colador funcione. Entonces, ¿qué pasa? El niño o la persona, el adulto con déficit de atención tiene un déficit de dopamina en el lóbulo frontal. ¿Qué es el medicamento? Dopamina para el lóbulo frontal. Aumenta la dopamina y hace que logre focalizar más mi atención. Pero si no tiene el déficit de atención, entonces se va para... Entonces, si yo tengo un problema emocional y no tengo déficit de atención, tengo un efecto rebote. Y puede pasar cualquier cosa, que no sirva el medicamento o que algo así se genere. Y vamos con los neurotips. Como padres, como maestros, como todos los que estamos como adultos alrededor de los niños, ¿qué debemos tener en cuenta en esas pautas de crianza o en ese contacto con los niños? Mira, Carlos, somos muy susceptibles a dar instrucciones a lo lejos. Entonces, la mamá está en la cocina y le dice al hijo, vete a cepillar los dientes, o hijo, ve a hacer la tarea, ¿cierto? O en un aula de clase y el profesor habla y dice simplemente una instrucción. Primer tips, siempre que vayamos a darle una instrucción a un niño, y más si tiene dificultades atencionales, se debe acompañar, primero, contacto físico. La cabecita, el hombro, tocarlo. Número 2, mirarlo a los ojos. Número 3, dar la instrucción, una instrucción al tiempo. Entonces, normalmente los profes somos buenos niños, van a escribir un cuento, a hacer un dibujo y a ponerle un título. El niño con déficit de atención aprendió la primera instrucción, lo otro se pierde. Entonces tenemos que dosificar las instrucciones. Hijo, vete a cepillar los dientes. Entonces va y se cepilla los dientes, vuelve, ahora te vas a empijamar. Entonces va y vuelve, ahora te vas a acostar a dormir. Pero es dar una instrucción al tiempo acompañado de contacto físico y contacto visual. Eso nos va a ayudar un montón, ¿cierto? Nos va a ayudar un montón en eso que llamamos pautas de crianza o instrucciones efectivas. Número 3, o imaginemos que el niño no hizo caso. Hay 3 oportunidades. ¿Qué nos dice la neurociencia? Vas a cepillarte los dientes, primero, no lo hizo. Número 2, vas a cepillarte los dientes y si no, no vas a tener celular. No lo hizo, es decir, advierto la consecuencia, ¿cierto? Número 3, vas a cepillarte los dientes y si no, te quito el celular y lo haces ya. Cojo el niño y lo llevo a hacer la tarea, siempre con control emocional. Estos son tips que podemos empezar a utilizar. Un chico con déficit de atención se distrae con muchas cosas. Sobre la mesa, sobre el escritorio, solo lo necesario. Sí, solo lo necesario. No tener accesorios y no tener cosas con las que se pueda distraer. Siempre sentarlo al lado de un niño muy bueno, que le ayude a hacer un aprovechamiento académico, ¿cierto? A través de más la activación de neuronas en espejo, eso también es muy positivo. Y hacer ejercicios atencionales, porque es que la atención es como un músculo, se puede entrenar.
Ve, yo he escuchado que la rutina es muy importante. Es como que eso le da confort al cerebro, ¿ok? La rutina es importante, pero el déficit de atención no es capaz de hacer rutina. No, le cuesta mucho. Pero es importante por lo que te decía del hoyo negro. Todo se les olvida y todo se les pierde. Si yo automatizo comportamientos, va a ser más difícil que pierda cosas y va a ser más difícil pues que se me olvide o que no las haga. Pero es difícil, hay que acompañarlos todo el tiempo. Ve, Mariana, las pataletas. Porque entonces yo me imagino, pues como todo lo que hemos hablado hoy con este acompañamiento tuyo en estos programas, las pataletas es la amígdala disparada. Así es. Es la amígdala disparada o la ínsula disparada o las dos al tiempo, pero con muy poco control frontal. Segregando cortisol, ¿o qué? Cortisol, también un poco de adrenalina, ¿cierto? Las pataletas como tienen esos movimientos y el miedo a que mi papá me va a pegar, también genera cierta adrenalina, que la adrenalina se convierte en adictiva en algunos momentos. Entonces mira, la mayoría de pataletas son para llamar la atención de los papás, porque los niños de hoy, tenemos que decirlo, son hijos huérfanos de padres vivos. Los papás están, pero no, ¿cierto? Es decir, tienen papás, pero son huérfanos, no están ahí. Entonces, ¿qué hacen los niños? Buscan que les presten atención, así sea a través de algo negativo, como una pataleta. Entonces hace la pataleta y ahí sí llegó la mamá a regañarlo. No importa, me está poniendo atención regañándome. Eso es un refuerzo negativo. Yo estoy y cada vez que lo regañe más, él va a hacer más eso porque más va a tener la atención de la mamá. Entonces las pataletas son formas de llamar la atención. O sea, lo importante es como ir, estar presente, darle la atención que de verdad merece. ¿Cómo decirle? Cálmate, hijo, ve. No, al contrario. Como lo que buscan con eso es atención, si yo le doy la atención va a replicar y replicar y replicar y replicar, voy a reforzar ese comportamiento. ¿Qué tengo que hacerlo? Reforzar comportamientos positivos, prestarle atención cuando hace cosas buenas y cuando hace cosas malas, más un tema de alejarme. Pero tengo que compensar la atención. Darle el espacio que se tranquilice. A no ser de que se empiecen a agredir, que tenemos niños, y ahí entonces acudimos a la contención física, bloqueo de manos y pies. Entonces, si abraza al niño por detrás, se bloquean manos y pies hasta que se calme. Pero no se le presta más allá de una atención que es para controlar y evitar el daño físico. Como padres y maestros, debemos ser conscientes de la importancia que tiene el aspecto emocional en el neurodesarrollo de nuestros hijos y niños. Dar las instrucciones mirando a los ojos, instrucciones dosificadas, el contacto físico, el afecto. Todo esto contribuirá a un mejor aprendizaje de los niños. Sigamos aprendiendo sobre el neurodesarrollo en esta interesante entrevista. Tome nota. Y en la antigüedad que se utilizaban los castigos físicos, la palmada, el correazo, y eso pues probablemente aquí en la cultura nuestra era muy común y normal. Eso no está como en la vía de enganchar un cerebro para educar bien. Pero si no está controlado emocionalmente, probablemente no lo hace, o más bien es una palmadita como, lo que te entiendo es como una palmadita como más simbólica que física. Exacto, es un tema más simbólico que físico, así es. Pero la recomendación es no hacerlo, o sea, hay otras formas en pautas de crianza de generar una disciplina efectiva y afectiva, porque eso es lo que buscamos, que seamos padres afectivos y efectivos. Porque lo emocional engancha más que la palmada. Lo que quiero decir es, cuando yo doy la palmada, libero cortisol y el cerebro sufre, ¿cierto? Sí. Y más bien puede desengancharse de lo que quiero que mi hijo o mi hija aprenda. Y si yo recurro más a la vía emocional, ahí probablemente engancho más lo que quiero que logre. Ahí tiene que ver con temas de control. Si es un control externo o un control interno. Cuando yo aplico el castigo físico es el control externo, es decir, si mi papá no está y no me puede pegar, yo lo hago.
Pero cuando yo genero una retroalimentación, una disciplina en donde se construye, en donde se dejan claridades frente a los comportamientos que son permitidos y los que no, entonces ahí estoy generando más, es un control interno. Y en ausencia del padre o la madre, pues me voy a controlar o voy a dejar de hacer ese comportamiento. ¿Cuál es la finalidad de los papás? Trascender a la voz de la conciencia. Cuando voy a hacer algo y empieza a hablarme una voz, esa es la voz de los papás que lograron llegar a ser esa voz de los hijos. Entonces ahí hay un control interno. Pero el castigo físico es control externo. En ausencia de la persona que lo aplique, pues yo lo hago. Probablemente es más eficaz el otro, el afecto. El afecto, la retroalimentación efectiva, el acompañar, eso es mucho más. Mariana, yo no te puedo dejar ir sin preguntarte esto, y es, el lenguaje de los niños es más movimiento, juego. ¿Cómo ir favoreciendo el lenguaje? Porque el lenguaje se va desarrollando de manera más lenta, ¿cierto? Sí, bueno, primero es lo motor, ¿cierto? En el desarrollo primero se desarrolla todo el proceso motor. El proceso motor da paso al lenguaje y el lenguaje da paso al pensamiento. Entonces, si yo quiero que el lenguaje sea favorecido, debo primero que generar un asunto motor. El movimiento, el juego, los deportes, eso nos va a ayudar muchísimo a que se logre generar una adecuada explosión del lenguaje. Por ejemplo, cuando los niños no gatean, ahí empezamos a tener problemas que más adelante se van a ver evidenciados en un tema de lenguaje. Mariana, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad que es un placer escucharte y aprender cómo el cerebro es súper importante en todos los campos de nuestra vida. Y a veces, de manera inconsciente, transitamos por ahí haciendo de todo y no lo tenemos en cuenta. No, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación, y decirles a todos los papás que realmente para tener una disciplina efectiva, primero tenemos que tener cubiertas las necesidades básicas emocionales: apoyo, comprensión, afecto y recreación. Entonces, papás, no nos olvidemos de eso, que así que como nuestros hijos necesitan disciplina, también necesitan recreación, comprensión, apoyo y mucho afecto. Muy bien. ¿Y qué nos ha dejado esta interesante entrevista con la doctora Mariana Gómez Mejía? El cerebro tiene plasticidad, se moldea a medida que vamos experimentando nuevas situaciones en la vida. Es muy importante tener en cuenta el afecto para poder sacarle el mayor provecho al aprendizaje y a las capacidades que tiene nuestro cerebro. Y además, tener en cuenta el componente de la atención. Cuando a veces hay un déficit de atención, es muy importante descartar si hay un aspecto emocional que reduce el tema atencional. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Tome Nota TV. Los invito para que le den like, suscríbanse en la campanita, y mientras yo sigo aprendiendo sobre neurodesarrollo, los invito a ustedes a seguir disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en la próxima.